Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que correspondiera. Bueno, hoy vamos a ver si hablamos de esto para los chicos de quinto, si hablamos de los movimientos juveniles argentinos en la década del 60 y el proceso de radicalización política que se da en la juventud. Vamos a explicar ese concepto, ¿no? Sé que vamos a hablar de esto, ¿sí? Nosotros dijimos que en la década del 60 hay como un auge de la cultura juvenil que después se politiza fundamental a nivel mundial, ¿sí? En Argentina ese proceso de politización de los sectores juveniles va a tener características propias. Una de esas características propias, tal vez la fundamental, es la radicalización política, es decir, que hay una intensa participación política de los sectores, mayoritariamente de los sectores juveniles, de la clase media, por ejemplo, y de sectores populares también, pero abarca un amplio abanico de sectores sociales, ¿sí? Incluye a la clase trabajadora, universitarios, jóvenes que aspiran a ser intelectuales y demás, que se politizan mucho, empiezan a tener una gran intervención política en un contexto que no era propicio para la acción política como la entendemos hoy, militar en un partido, pintar, hacer propaganda política, establecer acciones sociales en comederos, en parroquias, en barrios marginales y demás. ¿Por qué? Porque acuérdense que a partir del 1955, del golpe que se da en septiembre del 55, que termina destituyendo al presidente Perón, el movimiento político mayoritario, precisamente el peronismo, es proscripto. O sea, no puede tener una participación política. Y los sectores dominantes van buscando diferentes opciones para legitimarse, o sea, salir la idea de la dictadura, esa dictadura de Aramburu primero de Leonardo y luego de Aramburu, y alcanzar un proceso de institucionalización, quiere decir que hubiera una apariencia de que había un sistema democrático representativo, pero que no era tal porque el peronismo, el movimiento mayoritario, estaba proscripto. Eso va a traer una inestabilidad política muy fuerte a partir del 55, durante toda la década del 60, y es de lo que estamos hablando. También en el mundo y en América Latina pasaron cosas que llevaron a que los jóvenes buscaran otras opciones políticas y que descreyeran profundamente la democracia representativa, de esa idea de que vos votás cada un periodo determinado, 2 años, para renovación de legisladores a nivel nacional, provincial o municipal, y cada 6 años, por la Constitución no reformada anterior al 94, decía que el periodo presidencial debía durar 6 años. Entonces, hay factores externos que influyen, ¿sí? Por ejemplo, el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959. ¿Okay? Y volveremos a repetir la idea de la proscripción del peronismo. Entonces, como el sistema representativo está deslegitimado, ustedes piensen que Lonardi va a ser desplazado en la dictadura por Aramburu. Aramburu va a ser reemplazado por Frondizi en unas elecciones que ya hablamos de este proceso. Y luego Frondizi es destituido por otro golpe militar, y encima hay un enfrentamiento interno entre los militares, entre aquellos que quieren una dictadura firme y con ausencia política, y aquellos que dicen, bueno, vamos a hacer un símil de democracia representativa, pero proscribiendo el peronismo. Se enfrentan en las calles, eso es lo más terrible. 2 facciones de las Fuerzas Armadas, azules y colorados, con muertos. Aunque a ustedes les parezca raro, se enfrentan en La Plata, en Constitución. El Regimiento 8 de Tanques de Magdalena combate a la aviación aeronaval de Punta Indio, que es una base de la Marina. Es una locura, ¿sí? Para que vean que el descreimiento de grandes sectores de la juventud por la democracia representativa tenía sus fundamentos, no era un delirio, ¿sí? Y entonces va a aparecer una opción como estrategia o táctica política revolucionaria más que estrategia, que es el foquismo, que era la forma en que
Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara habían conseguido construir poder popular y destituir al dictador Batista. ¿El foquismo en qué consistía? En crear pequeños focos de territorios liberados militarmente y ir avanzando. Ese foco irradiaba, no solamente a través de acciones militares, sino a través de acciones políticas, como podría ser procesos de alfabetización, de inclusive emisiones de radio, para ganar consenso en la población rural campesina que era mayoritaria en Cuba. Entonces se empieza a pensar que esa idea del foquismo puede llevar al poder popular y establecer un gobierno socialista. Entonces, a principios de la década del 60, en la Argentina, comienzan a aparecer movimientos insurgentes, movimientos revolucionarios guerrilleros que siguen la estrategia del foquismo. Es más, el Che Guevara, ustedes saben, si no lo saben se los digo, intenta establecer esta teoría del foquismo con un grupo guerrillero en Bolivia. Es un completo fracaso y el Che Guevara es asesinado en octubre de 1967. Para empeorar aún más las cosas, el gobierno de Ilia, que había un presidente radical que había sido electo en 1963 con la proscripción del peronismo, es destituido en junio de 1966 por la dictadura de Onganía. O sea que es como que ahí se obtura, se cierra completamente la posibilidad de un proceso de democratización real. Y entonces van a surgir movimientos guerrilleros, ya directamente, no solamente marxistas o que siguen la teoría foquista o apelando a la revolución cubana, que ya se ha proclamado comunista, sino que empiezan a surgir movimientos insurgentes o guerrilleros de origen peronista. Hay un montón, ¿sí? Yo no los quiero confundir, porque va a haber un montón, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, de la acción de estos grupos guerrilleros, va a haber una gran movilización que muestra el protagonismo de la juventud unida a los sectores obreros en Córdoba, que va a poner en jaque a la dictadura de Onganía. Y que eso fue el Cordobazo, que se produce el 29 de mayo de 1969. El Cordobazo demuestra la debilidad del gobierno de Onganía, y de hecho va a caer un año después, en 1970, y la imposibilidad de dar una salida institucional y acabar con la violencia política si no se amplía la base electoral, terminando con la proscripción del peronismo. Obviamente, el peronismo Perón desde el exilio va a alentar la acción de grupos guerrilleros que le responden, esto va a ser a partir de 1970, cuando surja Montoneros, para desestabilizar la dictadura militar y habilitar una salida democrática, que Perón confiaba en que iba a ganar las elecciones en caso de que el peronismo no fuera proscripto. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Cuídense.